nombre es Pablo Galvez Ortega y en esta oportunidad vamos a aprender cómo confeccionar e implementar test en Ucursos. Los estudiantes de hoy en día son nativos tecnológicos y utilizan todos los elementos que están a su disposición para poder aprender. Y es así como nosotros como docentes también tenemos la posibilidad de poder evaluar a aquellos y aquellas estudiantes utilizando dispositivos electrónicos y sobre todo las plataformas que tenemos disponibles como Ucurso. Y una de las formas para que nosotros reconozcamos si los estudiantes efectivamente adquieren aquellas habilidades o logros de aprendizaje es evaluarlos mediante el uso de las herramientas de Internet que están a nuestra disposición. Y es así como Ucursos nos presenta la herramienta Test que vamos a aprender a utilizar en este tutorial. Cuando ustedes acceden a la plataforma en Ucursos, fíjense que está activada la herramienta de Test. Si no es así, recuerden ir a Administrar y activarla. Cuando hablen Test, se va a ver esta forma. Aquí en este caso hay un test, un certamen que ya está creado, pero vamos a crear uno desde cero. Deben hacer clic en Agregar test. Después van a colocar el nombre, por ejemplo, certamen 1. Y guardar y continuar. Tras hacer esto, fíjense que cambia el cómo se observa la página y en este caso vamos a tener muchos botones que utilizar. Primero, acá arriba en la esquina superior izquierda aparece el nombre de la evaluación. Después aparece una nube que dice que no está guardando la información. Vamos a ver que cambia cuando armamos las preguntas. A la derecha superior aparece la vista del alumno, que es la que vamos a presionar cuando ya tengamos preguntas hechas para ver cómo el estudiante va a ver la evaluación. Y acá aparecen las páginas, podemos crear una sola página o podemos crear varias páginas. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un caso clínico y utilizar un contexto tipo, pueden crear una página por cada caso clínico y varias preguntas. Y finalmente el agregar preguntas. Al hacer clic se despliega este formato que nos va a mostrar el cómo hacer preguntas. En la parte superior ustedes pueden escribir el tipo de pregunta que quieren crear, ¿cierto? La pregunta. Después vienen las opciones en caso de que la pregunta sea de alternativa. Fíjense que me marca en rojo que la pregunta no va a poder ser guardada porque algo falta. En este caso la pregunta 1 debe poseer al menos 2 alternativas, si es que es una pregunta de alternativas. Y si se fijan en la parte inferior, al hacer clic les muestra tipos de preguntas que ustedes pueden trabajar. ¿Ok? También pueden agregar categorías. Por ejemplo, yo puedo agregar la categoría que sea el tema 1, que voy a hacer varias preguntas respecto a ese tema. Y pueden borrarla en este botón que está acá en caso de que quieran eliminarla. Yo les aconsejo en este caso que ustedes partan con instrucciones. Las instrucciones, si se fijan, yo cambié el tipo de pregunta aquí, donde dice instrucción, y ustedes van a colocar instrucciones de una pregunta. Por ejemplo, hola, recuerda que tienes 30 minutos para realizar esta evaluación. Y así ustedes pueden colocar varias otras instrucciones. Y estas instrucciones obviamente van a quedar guardadas y van a quedar fijas en la parte superior. Pueden hacer cambios en el texto también si ustedes lo requieren, o aquí por ejemplo al hacer clic agregar una imagen o agregar un link, si también lo estiman pertinente. Después de eso, esta pregunta, si se fijan, ya está guardada. ¿Cómo sé que está guardada? Cuando yo voy escribiendo, fíjense que en este caso la nube que estaba acá arriba cambia y me dice, aparece una flecha superior que dice que está subiendo la información para guardarla mientras yo escribo. Al dejar de escribir, deja de guardar, porque ya no hay cambios, ¿ok? Por lo tanto, el guardado es automático en este caso. De todas maneras, fíjense que eso ocurra, porque puede haber problemas en la conexión que ustedes tengan a Internet. Habiendo hecho eso, voy a agregar, por ejemplo, otra pregunta. Entonces aquí vamos a hacer la pregunta 1, que va a ser de alternativas. Voy a agregar entonces la alternativa 1, voy a agregar la alternativa 2 y voy a agregar la alternativa 3. Y en este caso vamos a asignar puntaje. ¿Okay? Después de la instrucción entonces agrego puntaje a las preguntas que en este caso son de alternativas. Por ejemplo, la correcta es la 2, entonces yo le voy a agregar un punto. Pero las otras le voy a agregar 0 puntos. Y la pregunta queda guardada automáticamente. Voy a agregar otra pregunta. Entonces esta va a ser la pregunta 2. En la pregunta 2 yo quiero que los estudiantes me escriban, entonces voy a hacer una pregunta de desarrollo. Y finalmente ustedes colocan la pregunta y agregan el puntaje. Por ejemplo, si es abierta, yo voy a ponerle 2 puntos. Y acá el estudiante va a responder. Y es una glosa abierta para que el estudiante responda. Yo les sugiero en este caso que hagan preguntas que sean de respuesta breve, porque las preguntas abiertas el sistema no las revisa automáticamente, a diferencia de las preguntas de alternativa, que sí lo hace. Después vamos a agregar otra pregunta, por ejemplo, la pregunta 3. En este caso, que podemos elegir una tabla y nos dice que quiero agregar en la fila. Voy a agregar, por ejemplo, números en esta fila. Y en las columnas voy a agregar positivo y negativo, por ejemplo. Entonces ustedes pueden asignar puntaje
a cada cuadrante de esta tabla para ver si el estudiante efectivamente responde a lo que ustedes quieren. Por ejemplo, aquí yo le voy a agregar 0 puntos a todo y voy a dejar con un punto este cuadrante porque es el correcto. Después, el otro tipo de pregunta, en este caso que va a ser la pregunta 3. Vamos a agregar preguntas que dice múltiple y vamos a agregar la opción 1, la opción 2, la opción 3. Yo le voy a agregar puntaje porque en este caso yo creo que la pregunta 1 tiene un punto, la pregunta 2 también tiene un punto, la alternativa, perdón, y esta alternativa no tiene puntaje. Entonces aquí el estudiante puede marcar más de una alternativa, esa es la ventaja. Entonces, cuando la prueba ya está confeccionada, nos damos cuenta que no existen errores o corregimos aquellos errores, podemos ver la vista nuevamente de alumno. Fíjense que ya las instrucciones tienen instrucciones, las preguntas aparecen en el orden que nosotros habíamos dicho y se pueden marcar, efectivamente es una por cada fila o lo que nosotros hayamos dado como instrucción. Volvemos a la edición en la esquina superior derecha y podemos, por ejemplo, agregar una nueva página. Entonces hacen clic en nueva página. Entonces aquí ustedes pueden agregar, por ejemplo, otra pregunta que puede continuar de las anteriores o hacer preguntas nuevas y agregar las alternativas cumpliendo con los requisitos de que me dice la prueba, porque si no, no podemos avanzar. Fíjense que ya está guardado, hay un ticket en la nube y eso me dice que está todo correcto. Por lo tanto, podemos ir atrás en este botón. Y fíjense que ahora cambió entonces la configuración que teníamos de la prueba. Dice que el nombre es certamen 1, ustedes pueden modificarlo si quieren. Me dice que tiene un puntaje total de 11 puntos. La página 1 tiene una instrucción, 4 preguntas, 10 puntos. La página 2 tiene 0 instrucciones, una pregunta y un punto. Perfecto. Si ustedes quieren guardar, hacemos clic acá. Si ustedes quieren editar preguntas, hacemos clic acá. Y si queremos borrar todo el test, hacemos clic acá. ¿Ok? Después me dice que ese era el primer paso, que es contenido. Después vamos al paso 2, que es configuración y publicación. Para la configuración y publicación, ustedes pueden colocar la duración en minutos, ¿ok? Lo que ustedes estimen pertinente. La fecha de inicio, que ustedes quieran, por ejemplo, el 21 de abril del 2020. Y la fecha y pueden colocar hora. Fíjense que el formato también les da hora, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana. Y puedo hacer que la prueba también sea de hasta el 21 de abril de 2020 y que termine, como yo le puse. Fíjense que ustedes pueden dejar una duración de 10 minutos a la prueba, pero pueden dar un tiempo distinto en la apertura, en el tiempo que se mantiene abierta la prueba. Nosotros siempre les recomendamos que no sea un tiempo tan amplio, por lo tanto yo aquí puedo colocar, por ejemplo, hasta las 8:50. Estoy dando 20 minutos para la apertura de la prueba, pero solo 10 minutos para que puedan responder en este caso. Después me dice, ¿quieres que las preguntas sean aleatorias? En este caso yo no tenía un orden lógico, por lo tanto le voy a colocar que sí. Las páginas que sean aleatorias también no tenía orden lógico, por lo tanto le voy a colocar que sí. Mostrar las respuestas, en este caso ustedes pueden, si la prueba inmediatamente va a dar respuestas, pueden colocar que sí. Y dice, al finalizar el test, permite al estudiante ver las preguntas y respuestas correctas. Si no quiero que eso ocurra hasta que todos los estudiantes den la prueba, por ejemplo, porque yo voy a realizar preguntas o algo por el estilo, no hago clic. Pueden responder todos los alumnos del curso o fíjense que yo puedo hacer una selección de los estudiantes que quiero que respondan. Por ejemplo, cuando hay test que están algunos estudiantes atrasados, que no pudieron rendir, yo le podría dar la opción de que solo a ellos se les abra esta opción, sino a todos los estudiantes del curso. Y finalmente hago clic acá en caso de que quiera que se publique. Finalmente, cuando todo está revisado, voy a guardar. ¿Okay? Me dice que se guardó, la configuración está actualizada. Yo de todas maneras puedo editar el contenido. Fíjense, yo puedo volver aquí a editar preguntas, puedo volver a hacer la edición si yo quiero. Me está marcando nuevamente que está todo correcto. Voy atrás, entonces puedo ir adelante y atrás. La fase 3 de resultados aparece, el paso 3, perdón, cuando ustedes ya tienen resultados de test. Miren, vamos a ver, en este caso un certamen que ya fue aplicado, donde dice que yo tengo 95 entregas. Esto yo lo despubliqué porque ya fue el test, en este caso ya se realizó. Pero para ver los resultados, fíjense que se observa así. Primero a ustedes les pide colocar un porcentaje de exigencia. En este caso el certamen tenía una exigencia del 60%, que representa el mínimo de aprobación en una escala de 1 a 7, ¿okay? Y me dice sería el 4, ¿cierto? El 60%. Después, fíjense que si ustedes observan, todos los estudiantes tienen su calificación. En este caso, el test tenía preguntas cerradas y abiertas y te dice que el estudiante obtuvo tal puntaje de un total de tantos puntos que equivale al tanto por ciento y que obtiene tal nota.
Yo puedo borrar esa entrega si quiero que el estudiante rinda de nuevo, por ejemplo, el test o en algún error, lo puedo hacer también. Ustedes pueden también descargar esta información como Excel al hacer clic, ¿cierto? Y se descarga el archivo, en este caso, de el Excel que ustedes estaban trabajando. Y también pueden hacer que esto se transforme en una nota parcial. Al hacer clic en actualizar nota parcial, va a aparecer la nota en el icono de notas. Por lo tanto, no tienen que copiar y pegar esta información de un sector a otro, sino que inmediatamente se actualiza esta información en el icono que les mencioné. Una de las consideraciones que tienen que tener también en cuenta es que cuando existen preguntas abiertas, las preguntas tienen que ser revisadas manualmente y esa revisión manual tiene que ser estudiante a estudiante. Cuando ocurre eso, no les va a aparecer ni el puntaje ni la calificación, porque está pendiente a que se revise esa prueba. ¿Cómo reviso esas preguntas de alternativa, de preguntas abiertas? Deben hacer clic en el estudiante o la estudiante, en cada uno de ellos. Fíjense que aparece las instrucciones, va a aparecer la prueba en la visión que ellos tienen, que los estudiantes y las estudiantes tienen. Y las preguntas abiertas, como por ejemplo esta que aparece acá, ustedes tienen que revisarla de tal forma que pueden determinar si el estudiante obtiene 0 puntos. Fíjense que aparece una línea acá abajo. Yo, en este caso la pregunta tenía 2 puntos máximo, por lo tanto yo puedo decir, me parece bien la pregunta, pero tiene uno de los dos criterios que yo había determinado para la evaluación, entonces le voy a colocar un punto. O no tiene los dos criterios, por lo tanto le voy a colocar 2 puntos. Y eso se hace con todas las páginas que tengan preguntas abiertas. Posterior a eso, que también se va a guardar, ustedes van atrás y la plataforma en este caso va a calcular inmediatamente la nota. Esperamos que este tutorial haya sido útil para ustedes y recuerden que cualquier duda que tengan deben comunicarse con nosotros en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en los contactos que aparecen en esta imagen. Muchas gracias.